mensaje de hoy sea maravilloso. Estamos ministrando la palabra del Señor, que es viva y eficiente. La palabra del Señor te puede ayudar a hacer muchos problemas en tu vida. Hay que apoderarse de ella, trincherarse en ella, sembrar en nuestros corazones y darle vida. Ella es viva y eficaz. El título de la predicación el día de hoy es Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hoy vamos a estar hablando de la fe. Un poder que da el Señor. Hoy vamos a estar hablando de gigantes en la fe. No sé si tú has pensado alguna vez que tú puedes ser un gigante en la fe. No sé si tú puedes lograr cosas que nadie haya podido lograr. Podrás ponerte metas en tu vida que nadie las ha podido pasar. Pero para todo lo que quieras hacer en la vida, vas a necesitar fe. La misma escritura nos lleva, es un canal completo de Génesis hasta Apocalipsis, donde hubieron hombres de fe. La fe constituye el cimiento, la base en la que descansa toda nuestra esperanza en cuanto a la salvación de nuestras almas. Todos nosotros queremos ser salvos. Todas las personas que conocen a Jesucristo, esa es su meta. Dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida eterna. La meta que tenemos nosotros es alcanzar la vida eterna. Sin fe es imposible agradar a Dios, pues es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, pues es galardonador de los que le buscan. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras, profundizaremos en el conocimiento de la fe. Yo y tú necesitamos tener fe. La fe de nosotros está todavía muy chiquita. Hay que llevarla a otro nivel. Hay que dejar que crezca en nosotros. El libro de los Hebreos nos da una definición de la fe, diciendo, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nos vamos a la creación, no había nada. Dice que todo estaba desordenado y vacío. Y Dios, por su palabra, comenzó a hacer las cosas. Le dijo, sepárense las tinieblas. Y a la voz del Señor se creó todo lo necesario para que las tinieblas se disiparan. Y se creó el día y la noche. Por su palabra creó el sol. Por su palabra creó la luna y las estrellas. Quiere decir que la palabra es fundamental en la fe. Porque tú tienes que llamar cosas que no son como si fueran. Vas a tener un desafío en tu vida y tú tienes que llamar eso que te está estorbando con tu fe y deshacerlo. O por tu fe llamar cosas que vengan a ti, como la salvación de tu familia.
Tienes que usar la fe como la usaron los antiguos. Por la fe el Señor dijo, hágase la luz. Por la fe el Señor dijo, llénese la tierra de plantas y animales. Lo decimos ahora muy fácil, pero necesito fe y el Señor es la fuente de la fe. Y él dijo, hágase. Y cada vez que hacía una cosa lo miraba y dice la escritura que Dios decía, y fue bueno. Él miraba todo lo que él hacía y terminaba diciendo, y fue bueno. Qué bueno es ver nosotros la fe, nosotros actuando en nuestra vida y después decir, fue bueno, logré esto, hice aquello, prosperó esto que hice, lo que soñé se me dio. Llamando las cosas que no son como si fueran. Eso fue lo que hizo Dios. El Señor por la fe, después que había hecho todos los animales y todas las plantas, dijo, vamos a hacer al hombre a mi imagen y semejanza. Y dice que fue creado Adán, primer ser viviente. ¿De qué lo creó? Dice la escritura, del polvo de la tierra. Por fe cogió el polvo de la tierra y dijo, hagamos al hombre a mi imagen y semejanza. Y fue creado el hombre. Y respiró sobre él aliento de vida. Cuando vemos la creación, vemos la mano de Dios. Dice la escritura, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Toda la creación, todo lo que nos rodea, nos habla del Señor. Él por fe, lo que no había, lo hizo todo, incluyéndonos a nosotros. Ahora vamos a bajar. Vamos a conocer en esta mañana la fe de los patriarcas. Dice la Biblia que Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Adán tuvo 2 hijos. A uno llamó Abel y a otro Caín. Estos muchachos vinieron un día a adorar al Señor. Y dice que Abel trajo lo mejor para el Señor. Él dijo, yo voy a la presencia del Señor, yo tengo que llevar lo mejor delante del Señor. Dice la Biblia que ofreció mejor sacrificio que Caín. El hermano de él no llevó el mismo sacrificio. Se presentó delante de Dios, pero no dice la Biblia que no fue grata la ofrenda que trajo delante del Señor. Porque la gente se faja hasta por una ofrenda. Dice que estos 2 hermanos, Caín lo miró y lo notó con desprecio por lo que él estaba haciendo. Porque a veces cuando tú hagas una obra y bien hecha la obra, dice la escritura que despierta la envidia de su prójimo contra ti.
Y eso fue lo que pasó. La fe de Caín no era igual que la de Abel. La fe de Caín estaba basada en cosas quizás que no tenían nada que ver con la genuina adoración. Pero Abel ofreció mejor sacrificio al Señor. Y por esa razón, dice la Biblia, que Abel agradó al Señor por una ofrenda que hizo un día. Agradó al Señor. En la Biblia nos habla de un hombre que se llamaba Enoc, otro titán de la fe. Hombres que caminan con Dios, hombres dignos de admirar. Dice que no fue traspuesto para no ver muerte, dice la Biblia. Y caminó Enoc con Dios, una relación constante y personal. Hizo de Dios su amigo inseparable. Su obediencia lo llevó a seguir sus instrucciones y mandamientos. Fue conocido por agradar a Dios. Antes de ser llevado, lo que resalta la importancia de su fe. Dios lo honró trasladándolo de este mundo que vivimos a la gloria de Él. Imagínense ustedes cómo fue la fe de Enoc, que no vio muerte. Y ahora tú te preguntas, ¿cómo este hombre no vio muerte? Si todos los hombres después de Adán, dice que llevamos el ADN del pecado. Y la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Todos los hombres nacen y van a morir. Tenemos la esperanza de la vida eterna cuando venga Jesucristo. Pero ese hombre agradó tanto a Dios, su relación fue tan genuina con Dios, que Dios se lo llevó y él no vio muerte. Y lo más lindo que ve, lo que más agrada de la Escritura, es que no te da una hoja de que hizo esto, hizo lo otro, no. Solo dice, agradó a Dios. No es que hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro. No. Dice, agradó a Dios, caminó con Dios. Pero ¿qué caminar tuvo ese hombre? Tiene que decir un caminar bastante ligerito, porque para que Dios te haga ese regalo. Mira cuántas generaciones han venido después y no soy yo hablar a nadie más de eso. Por eso su fe es tan importante para nosotros. Y el libro de los Hebreos lo reconoce. Hablemos ahora de la fe de Noé. Otro hombre que caminó con Dios. Dios le dijo, Noé, voy a eliminar este mundo. Los hombres se han corrompido. Los hombres no me agradan. Su maldad ha subido a mí y todos están destituidos de mi gloria. Noé, vete y hazte un barco. Y este hombre oyó a Dios y comenzó a construir un barco. Y dice la Biblia que él seguía predicando a la gente. Él decía, arrepiéntense, apártense de su maldad, vuélvanse a Dios, Dios es bueno,
Dios es misericordioso, alcance la salvación y la gente no lo oía. De tal manera que dice la Biblia que Noé predicó 120 años. No fue un día, no fue una semana, y la gente no lo oía. 120 años estuvo predicando a este hombre y construyendo un barco. Hasta que llegó el día que el Señor cerró la puerta del barco, entró Noé y su familia, y todos los hombres y seres humanos, todo lo que existía en la tierra, cayó bajo el agua. Pero este libro de los Hebreos lo recoge a él como un héroe de la fe. Porque él tuvo fe. Él le creyó a Dios. Y él decía, aunque nadie crea, no me interesa que nadie no crea, pero yo creo en el Señor. Y mi confianza está puesta en Dios. Y mi confianza está puesta en su palabra. Y mi confianza está puesta en sus mandamientos. Esa fe que tuvo ese hombre le permitió que un día él y su familia entraran a un barco, el Señor cerrara la puerta del barco y él se salvara. Es digno de admirar la fe de ese hombre. Un mundo completo. Nadie oyó al Señor, pero él salvó él y salvó a su familia, que es muy importante en la fe. No preocuparte solo por ti, preocúpate más bien por tu familia. Hablemos ahora de la fe de Abraham. ¿Qué clase de hombre Abraham? Dice que salió como extranjero o peregrino de su ciudad. Dios habló con él un día y le dijo, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Y salió Abraham y se apartó de su familia, dejó todo lo que tenía y siguió al Señor. Después el Señor le dijo, Abraham, vas a tener un hijo y de ti va a salir una descendencia que será tan grande como las estrellas del mar. Él fue y se lo dijo a la mujer. Dice la Biblia que la mujer hasta se rió. La mujer tenía 100 años, anciana, y ahora le dan una promesa. Y le dicen que van a tener un hijo. Y allá se cumplió la promesa. Porque lo que Dios te promete, tú puedes estar seguro que tú lo esperas. Tú tienes que esperarlo. Tienes que creerlo, porque son promesas. Como esa promesa que yo hago tanta gente dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es tú y tu casa, tú y tus hijos. Todos van a ser salvos. Lo que tienes que es que agradar al Señor. El Señor le regala el hijo de la promesa a Isaac. Y después, como si fuera poco, el Señor dijo, yo tengo que probar la fe de este hombre, a ver si él es genuino o no es genuino conmigo. Y le dijo a Abraham, ahora entrégame tu hijo en sacrificio. Y Abraham tal vez pensó y dijo, oh, ¿cómo es esto? Me da un hijo y ahora me dice que se lo entregue en sacrificio. Pero este hombre entendió rápido al Señor. Porque dice la Biblia que él sabía que Dios, el que le había prometido su hijo,
si él lo entregaba, él le podía resucitar a alguien. Esa es la fe de Abraham. Este que le estoy entregando, él lo puede resucitar. Como mismo me lo dio, él lo puede hacer vivir otra vez. Él cogió al muchacho y dice que se fue a un monte con 2 sirvientes y el niño. Y lo llevó a hacer el sacrificio que Dios le había dicho. Cuando subió al monte, que había puesto toda la ley, el niño le dijo: papi, ¿y el cordero dónde está? Y el padre le dijo: el cordero eres tú, mi hijo. Y cogió atado al muchacho y lo puso para el sacrificio. Y cuando, no sé cómo sería eso, dice la escritura que cuando miró, él vio un zarzal y en el medio de la salsa vio un carnero que estaba trabado ahí. Y él dijo: ¿verdad que Dios, el Dios que yo creo es todopoderoso? El Dios que yo creo es el que suple las necesidades. El Dios que yo creo es el que cuando yo tengo los caminos casi cerrados, que no hay ninguna alternativa para ningún lado, como cuando viene una enfermedad esa que viene a destruirte completamente, tú clamas a Él, pero tú estás consciente en tu fe que el Señor te va a sanar. Que tú tienes una necesidad de trabajo y sabes que el Señor te va a proveer. Que tienes una necesidad, como tenemos los hermanos ahora que hoy no están aquí, a Nápoles. Y Nápoles, yo me imagino cómo él está esperando que le van a venir sus papeles. Y la gente dice: ¿cómo le va a venir a este hombre los papeles si no le están dando papeles a nadie? Y están deportando a todo el mundo. Pero si es por la fe, él los reclama, sus papeles vendrán. Eso fue lo que hizo Abraham. El Señor, él le dijo al niño: el Señor proveerá. Cuando el Señor te mueve de un lugar al otro, tú no tienes que llevar nada. El Señor proveerá. Una vez Jesús mandó a un grupo de hombres, creo que eran 70, no me recuerdo la cifra exacta, y los mandó a predicar. Y dijo: ustedes no lleven nada. No lleven nada. Porque el obrero es digno de su trabajo. Tú sabes que te manden a una ciudad y te digan: vete para allá y no lleves nada. Ninguna provisión, no lleves nada. Yo te voy a proveer en esa ciudad. Eso es caminar por fe. Cuando tú no tienes nada y tú ves que el Señor te provee. Cuando tú quieres hacer algo y no tienes nada para hacerlo, solo tienes la fe. La fe es lo único que te puede mover a lograr las cosas y llamar las cosas que no son como si fueran. Decir: por la fe tendré mi casa. El Señor me trajo a este país, no me va a dejar en la calle. Por la fe tendré un carro para moverme, para no andar de pie, a pie por ahí pasando trabajo.
Por la fe encontraré un trabajo en esta ciudad. Por la fe cumpliré mis sueños en este lugar en el que vivo. Por la fe yo seré prosperado en todo lo que emprenda. Por la fe veré mis heridas sanar. Veré mis enfermedades irse de mi cuerpo. Por la fe seguiré caminando con Dios, porque sé que tendré la vida eterna. Eso es andar por la fe. Dice que por la fe Isaac bendijo a Jacob, sabiendo que de él saldría el pueblo de Israel. Por la fe José dijo a sus hermanos, voy a morir, pero Dios os visitará y los llevará a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero me llama la atención ahí en la escritura una cosa de José. Que José le dijo a la gente, y los huesos míos, porque él le dijo que iba a morir. Y los huesos míos, yo quiero que ustedes los lleven allá a esa tierra y los entierren allá. ¿Qué clase de fe aquel hombre? Es dando instrucciones hasta de los huesos de él cuando él muriera. Y así fue. Porque los israelitas salieron de Egipto y llevaron los huesos de José. Y los huesos de José se enterraron donde se habían enterrado los huesos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy cuando uno visita a Israel, te llevan a ese lugar. Allí está la cueva que compró Abraham por 30 ciclos de plata para que enterraran a la mujer. Y uno llega ahí y se queda asombrado y dice, Dios mío, esto existe todavía. Ahí están todas las tumbas esas que las tienen clausuradas con unos barrotes de hierro. Cosa que nadie puede ni entrar a robarse ni un hueso de eso. Y eso se ha conservado siglos y siglos. Y ahí está la tumba de la que habló José. Después vino Moisés, otro hombre héroe de la fe. Dice que hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué hombre ese de fe? Ese podía haber vivido bien, porque él era el hijo de la mujer del faraón en los papeles. Y ahora la Biblia te dice que él prefirió los vituperios de Cristo. A él no le interesó la riqueza, no le interesaron los carros famosos, los faraones aquellos, toda la gloria que andaba detrás de un faraón. Él no le interesó nada de eso. Él puso la vista en el galardón. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros no podemos poner la vista en las cosas de este mundo. Van a venir cosas a este mundo muy buenas para ti. Te van a llamar la atención.
pero te van a poner en una balanza al Señor. Puede venir un trabajo muy bueno para ti. Aparentemente lo mejor que hay. Pero tienes que poner al Señor en la balanza. Si el trabajo no corresponde con el Señor, aunque te dé mucho dinero, deséchalo. Porque no da una balanza equilibrada. Tiene que haber tiempo para el Señor y tiempo para el trabajo. Tiempo para el Señor y tiempo para el trabajo. Si el trabajo me ahoga y no hay tiempo para el Señor, no lo quiero. Eso fue lo que hizo Moisés. Las riquezas se iban por encima. No las quiero. Prefiero el vituperio de Cristo. Dice que por la fe siguió las instrucciones de Dios para liberar a su pueblo, no temiendo la ira del rey. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para el que destruía a los primogénitos no lo destruyera a ellos. Por la fe dice que ordenó que se abriera el mar en dos. ¡Qué fe de Moisés! Que te vea frente al mar, que vengan corriendo detrás de ti y tengas que decirle al mar que se abra. Ese es el nivel de fe que tenía Moisés. Dice que por la fe se cayeron los muros de Jericó. Dicen las personas que han ido allí que los muros son anchos, inmensos. Todavía existen el resto de esos muros de esa ciudad. Y la ciudad estaba amurallada. Y Dios le había dicho a los israelitas, vayan y tomen la ciudad. Denle 7 vueltas a la ciudad. 7 días dándole vuelta a la ciudad. Imagínense ustedes una ciudad amurallada, donde dentro de la ciudad viven miles de personas. Y dijo, el 7º día, toquen las trompetas. Y ellos hicieron como dijo el Señor. Y cuando tocaron las trompetas, los muros de Jericó se cayeron, se deshicieron las torres, los muros gigantes esos se rompían solos. Y ellos entraron y tomaron la ciudad. Ellos se movieron por fe. Ellos no veían cómo iban a entrar a la ciudad, pero ellos cumplían lo que estaba orientado por Josué. Y los muros se cayeron. Ahorita cantábamos esa alabanza. Esa alabanza hay que darle vida, porque nosotros estamos a veces rodeados de muros. Nuestra vida tiene unos muros tan grandes que cuando queremos entrar a lo que queremos poseer no podemos. No tenemos conocimiento, no conocemos el idioma, hay 70 regulaciones, pero tú quieres obtener algo. Tienes que hacer lo que hicieron aquellos hombres. Quizás tengas que estar 7 días en ayuno y oración. Quizás tengas que darle vuelta a la ciudad y ungirla con aceite, el lugar que tú quieres tomar. Tal vez tengas que hacer un tiempo de vigilia
que tú quieres lograr. Pero eso es algo que tú te propusiste en tu vida. Esa meta que quizás tú no has podido lograr todavía. No quiere decir que porque tú no la hayas logrado no la vas a obtener. Porque todo tiene su tiempo. Y todo lo que se desea debajo del sol tiene su hora. Necesitas mantener la fe ardiente y crecerla todos los días, alimentarla y decir, este gigante se va, se cae en el nombre de Jesús. Esa muralla se cae en el nombre de Jesús. Esos impedimentos se caen en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos ahora estos ejemplos de fe. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que la de nosotros. Y un día oró para que no lloviera en la tierra 3 años. No es que no, Señor, para que no llueva mañana. No, él oró para que no lloviera 3 años por el pecado que había en Israel. Y los cielos se cerraron por 3 años. Y a los 3 años, Elías oró por lluvia y mandó al criado y le dijo, hey, sí, mira a ver qué viene por allá. El criado se alejó y le dijo, no veo nada. Y le dijo, yo estoy orando aquí por lluvia, no ves nada. Y salió el criado otra vez a mirar a los cielos. Y de pronto le dijo, Elías, veo una nubecita por allá, como el tamaño de una mano. Y Elías le dijo, es que viene lluvia. Porque él oró por lluvia. Y dice la Biblia que los cielos se abrieron y cayó lluvia del cielo. Como si fuera poco, dice que Elías desafió a unos profetas que había. Y le dijo, vamos a ver aquí en Israel si Baal es Dios o si Jehová es Dios. Hoy lo vamos a ver. Vamos a hacer una hoguera para hacer un sacrificio a Dios. Y cogieron y comenzaron a hacer la hoguera. Y vinieron aquella gente y pusieron todo lo que ellos le ponían al sacrificio de su famoso Dios. Y Elías le dijo, hagan ustedes primero, hagan ustedes el sacrificio primero. Le dio esa ventaja. Y aquellos hombres comenzaron a gritar y comenzaron a rajar, se dice la Biblia, y a gritar por su Dios. Y el Dios de ellos no aparecía. Y Elías comenzó a hacer burla de ellos. Y decía, ¿dónde está el Dios de ustedes? ¿Dónde está? Y después del mediodía, Elías le tocó su turno. Mandó a preparar el holocausto. Y como si fuera poco, dice que mandó a hacerle una zanja por el lado de la hoguera que estaba haciendo él para el sacrificio. Y mandó a echarle agua. Agua. La leña de ellos estuvo seca. Ahora la de Elías estaba mojada. Había agua.
Y Elías oró y le dijo, Señor, haz descender fuego del cielo para que estos impíos vean tu poder y tu gloria. Y por la fe de Elías, el fuego cayó y se consumió el holocausto. Automáticamente Elías cogió y llamó al pueblo y mandó que le cortaran la cabeza a todos los profetas de Baal. Y aquel día murieron 450 profetas de Baal. Por la fe, Eliseo hizo flotar un hacha en el río. Dice que Eliseo andaba con unos muchachos y querían construir unas casas. Y uno de los que andaba con él pidió un hacha prestada para ir a cortar los palos. Pero cuando estaban, parece, cortando los palos a la orilla del río, se le cae el hacha al muchacho o al hombre. Y le dijo, Señor, esta hacha me la habían prestado. ¿Qué yo le diré a esta gente ahora? Y dice la Biblia que Eliseo cogió una rama e hizo flotar el hacha para que el hombre no tuviera problemas. Después, este hombre, había una mujer que tenía unos hijos y el esposo había muerto. Y vino el acreedor y le dijo a ella, yo necesito que me pagues con tus hijos lo que me debe tu esposo, que murió. Y ella vino a ver a Eliseo. Y Eliseo le dijo, ¿qué tienes en tu casa, mujer? Y allá hay una vasija con un poco de aceite. Y Eliseo le dijo, vete y enciérrate en tu casa, tú y tus hijos. Y vayan y pidan vasijas por todo el barrio. Y ellos hicieron como Eliseo les dijo. Y aquella mujer comenzó a echar aceite en las tinajas y llenaba una y la apartaba. Llenaban la otra y la apartaban. Y mientras que hubo una vasija en la casa, el aceite se multiplicaba y se llenaron todas las vasijas de aceite. Dice la Biblia que el aceite cesó cuando cesaron los cántaros que habían para el aceite. Y ella fue y vio a Eliseo, y Eliseo le dijo, ahora vete, vende ese aceite, paga lo que le debes al acreedor, y que lo que te sobre, vivan tú y tus hijos. Eso es lo que hacían los hombres de fe en aquella etapa. Ante cada necesidad, ellos ponían la fe delante. Después vemos la fe que tuvo David. David era un muchachito. Y un día el padre lo mandó a que fuera al campamento donde estaban los hermanos. A llevarle unas provisiones que él había provisto. Cuando llegó allá se encontró que había un gigante que venía y se ponía a gritarle a la gente de Israel, vengan y aquí se faja conmigo aquí. Y dice la Biblia que aquel muchachito dijo, hey, esto que yo estoy viendo aquí, ¿qué cosa es lo que yo estoy viendo esta escena? Este hombre desafiando al ejército de Dios, este sí se volvió loco, ¿verdad? Y fue, dice la Biblia, que fue a ver al rey y le dijo, yo soy el que me voy a fajar con ese hombre. Y el rey
dijo, bueno, si tú quieres meterse en esta candela, métate. Le ofreció que le iba a poner los chalecos de él. Imagínate tú, Saúl, que era grandísimo, no le servía nada de Saúl. Tal vez se los probó y dijo, esto no me sirve a mí, esto no, yo me voy a fajar con ese hombre solo. Me voy con lo que yo sé hacer. Porque déjenme decirle algo. En la fe hay que usar lo que uno sabe hacer. Lo que sabe hacer Saúl no es lo mismo que sabe hacer Carlos. Cada uno tiene que tener en la vida algo para enfrentar al gigante. Y lo que tú tienes para enfrentar al gigante que tendrás en tu vida es lo que te dio el Señor a ti. El don que te dio el Señor, la experiencia que tú tengas con el Espíritu Santo, es lo que tú vas a utilizar en la vida para luchar contra el gigante. Aquel muchacho lo que tenía era una onda con unas piedras. Y aquel gigante le dijo, tú vienes a mí con eso. ¿Tú crees que tú me vas a ganar a mí con esas condiciones que tú traes? Y él le dijo, mira, tú vienes a mí con jabalina y con lanza, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Y esa lanza que tenemos nosotros, escúchenme porque se la quiero relevar para que todos la tengan siempre presente. Aquel muchacho dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y nosotros ahora tenemos que decir, yo vengo a ti en el nombre de Jesucristo. Cada vez que vayan a luchar con un gigante en su vida, que el gigante se les ponga por muy fuerte que esté, no le tengan miedo. Enfréntenlo en el nombre de Jesús. Tiren la piedra en el nombre de Jesús. Hagan la oferta en el nombre de Jesús. Abran la llave, la puerta de la llave en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús vamos a obtener muchas cosas que tenemos que obtener en la vida. Y más ustedes que son jóvenes, que están comenzando la carrera. Como si fuera poco, el libro de los Hebreos, hablando de la fe, dice que estos hombres, héroes de la fe, taparon boca de leones, pararon fuegos impetuosos, estuvieron en cárceles, sufrieron azotes, fueron aserreados, fueron apedreados. Pero ellos seguían caminando, puestos los ojos en la promesa. Y me llama la atención que el libro de Hebreos dice que ellos, aunque alcanzaron buen testimonio, no alcanzaron, ellos no llegaron a ver la promesa. Como muchos de nosotros quizás vamos a morir y no vamos a ver la promesa. Pero si tú luchaste por esa promesa, al final la vas a tener. Al final tú vas a verlo, tus ojos verán la gloria de Dios. Sé fiel hasta la muerte y obtendrás la corona de la vida eterna. Dice el libro de los Hebreos que estos hombres que tuvieron tremendo testimonio, y verdad que si nos ponemos a analizar a cada uno de ellos, nos dejan perplejos. Y tú puedes decir, yo quisiera tener la fe de Abraham.
Yo quisiera tener la fe de Moisés, la de Elías, la de David. Pero yo te voy a hablar ahora a ti de un personaje que él fue el que puso Dios para nosotros, para que no nos quedasen nosotros tan corticos como ellos y lo analizáramos. Y yo te voy a hablar a ti de Jesucristo. Jesucristo fue el hombre que puso Dios en la tierra para que la generación de nosotros no se perdiera y encontrara la vida eterna. Jesús supera a todos estos hombres que yo les he hablado en esta mañana. Dice la Biblia que su nacimiento fue diferente. Él fue engendrado por el Espíritu Santo. El nacimiento, el día que nació Jesús, lo coronaron una hueste de ángeles. Vinieron del oriente unos magos siguiendo una estrella para traerle presentes a Jesús. Como si fuera poco, dice que cuando era un jovencito, ya conociendo las escrituras, hablaba con los maestros, con los intérpretes de la ley y todo el mundo se quedaba atónico viendo la sabiduría que tenía Jesús. Cuando tenía la edad de 30 años fue llamado al ministerio que Dios le había propuesto. Vino y se bautizó por Juan. Pero el bautismo de Jesús no fue igual que el de los demás, porque dice que el bautismo de Jesús descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y todos los que estaban ahí oyeron una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Jesús cogió para comenzar el ministerio, hizo un ayuno de 40 días. Y cuando terminó el ayuno, se fajó directamente con el diablo. No se fajó con demonios como nosotros a veces nos fajamos. O los que nos amarran a nosotros son demonios. Jesús se vio cara a cara con el mismo diablo y lo venció. Las tres tentaciones que hizo el diablo, él las venció las tres. Jesús tiene una historia que supera a todos esos profetas. Dice que Jesús recoge en los evangelios que hizo de 36 a 38 milagros. Hizo milagros de todos tipos. Hizo sanidades. Personas que eran ciegos de nacimiento, le devolvió la vista. Una mujer que tenía un flujo de sangre de 38 años, se lo quitó al momento. Resucitó muertos. Resucitó a Lázaro. Resucitó un niño que le llamaba el hijo de la viuda de Naín. Hizo cosas que llamaron la atención, que sobrepasaron a todas las personas, porque caminó por encima del agua. Paró una tormenta que venía a acabar con los discípulos.
Jesús cogió y alimentó en 2 ocasiones a las personas con panes y peces. Hizo que estos se multiplicaran y se le dio a las personas y sobró pan y peces. La obra que hizo Jesucristo sobrepasa a todos esos patriarcas. No hay nadie que se pare al lado de Jesús con las cosas que hizo. Las enseñanzas que dio Jesucristo no las había dado ningún profeta anterior. Nadie las había dado. Nos enseñó sobre el amor, sobre el perdón, sobre el reino de los cielos, sobre el diablo, sobre cómo lograr las cosas en esta vida, cómo agradar a Dios. Nos dio mandamientos. Las cosas que hizo Jesucristo no las supera nadie. Imagínense ustedes que estamos hablando de que aquellos hombres tenían buen testimonio. A Abraham se le llamó el padre de la fe. Y ahora nosotros tenemos a Jesucristo haciendo milagros y dando enseñanzas que sobrepasaban todo entendimiento humano. Los mismos que conocían a Dios a través de las escrituras, los escribas y los fariseos se quedaban locos cada vez que hablaba Jesús. Hablaba con autoridad. Pero ahora vemos a Jesús. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Ningún profeta tuvo la muerte que tuvo Jesús. Dice que fue escarnecido, lo escupieron, lo bofetearon, le dieron azotes, lo desgarraron el cuerpo. Y como si fuera poco, lo traicionaron y fue y murió en una cruz. Pero lo más grande de Jesús no fue que haya muerto en una cruz, porque en la cruz murieron, creo que hubieron, estaba mirando un video ahí, fueron más de 60,000 hombres que murieron por muerte de cruz, porque esa muerte se usaba antes de aquella etapa. Y la gente cometía cualquier error y ahí iban y lo crucificaban, porque esa es la muerte que existía en aquella etapa. Lo más grande que tuvo Jesús fue que resucitó. Ahí es donde Jesús se le ve encima a todos los profetas, a toda la historia, a todo el mundo. Porque Jesús dijo, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y al tercer día resucitó a los muertos. Y lo vieron sus discípulos, habló con ellos, les dio instrucciones después que resucitó. Y fue convisto por más de 400, 500 personas. Quiere decir que la resurrección de Jesucristo fue lo más grande que hizo Él. ¿Y por qué ustedes creen que yo digo que es lo más grande que hizo Él? Porque dice la Biblia que por un hombre que se llamó Adán, por su desobediencia, entró la muerte a todos nosotros.
Pero por un hombre que se llamó Jesucristo, por su obediencia, entró la vida a todos nosotros. Porque nosotros cuando no conocemos a Jesús, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando conocemos a Jesucristo y nos entregamos a Él, entra la vida en nosotros. Somos una nueva criatura. Y las personas, aunque sean viejas, vuelven a nacer en Cristo. Porque dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces este modelo que tenemos nosotros de la fe es superior a todos aquellos. Por eso el libro de los Hebreos nos dice ahora a nosotros, el Espíritu Santo, poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. ¿Quieres crecer en fe? Pon tus ojos en Jesús. Haz lo que Él te dijo que hiciéramos. Jesús dijo, antes de irse de este mundo, dijo, y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Tomarán cosas mortíferas y no les hará daño. Ese mandato y autoridad nos lo dio el Señor a nosotros. Por eso la fe de nosotros puede ser mucho mayor que la de aquellos hombres. Nosotros podemos alcanzar muchas promesas mayores que la de ellos. El mismo Jesús dijo que nosotros haríamos cosas mayores en nuestra vida. El Espíritu Santo en esta tarde, a través de esta exposición, lo que nos quiere es alertar y animarnos a practicar la fe para que podamos obtener las promesas, podamos obtener nuestros sueños, podamos ser sanos de nuestras dolencias, podamos lograr que nuestra familia se salve, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es por la fe que vamos a obtener estas cosas. Tú no puedes decir en la vida, yo esto no lo puedo lograr. Esto no es para mí. No tengo los recursos que necesito. No tengo el dinero. No tengo la capacidad. Tú tienes que decir, como dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por la fe que se obtienen las cosas. Es por la fe que obtenemos las promesas. Y es por la fe que recibiremos la vida eterna como regalo de Dios. Amén. Amén. Esa es la palabra que traía el Espíritu Santo para la iglesia. Espero que sea útil y la puedan usar. Amén. Amén. Nos ponemos en pie. ¿Alguien quiere decir algo? Esta semana también tiene que ver